Vamos a irnos con el tema de Álvaro Uribe Vélez, pero primero vámonos primero con un hoy como ayer, para poder tomar la nota del señor de la finca. Ovidio, vámonos con hoy como ayer. Hoy como ayer en Hoy Noticias. Vamos a escuchar un audio para recordar. Y escuchen ustedes, presten atención ustedes a esto que van a escuchar. Uribe amagando, Ovidio. Muy bien, presidente. Acá es para unos grados. Yo no sé cómo va su cosa, bien. ¿Cómo le parece pues que la noticia de ayer fue, ya están todos los medios? Si otro testigo dijo, me acusa a mi hermano Santiago Armuilo del Aro, que entonces compulsan copias. Y es la hora que yo no sé nada, qué es lo que han dicho los testigos, ni quiénes son, ni nada. No, pero los testigos, es que los únicos testigos del Aro, no puede ser, porque los testigos que inclusive fueron el señor Luis Arnulfo Tuberquia y León Alberto Henao Miranda, alias Pilatos, manifestaron antes que en el Aro ese Villalba y ese señor nunca estuvo. O sea, declararon desmintiendo a don Berna, por encima de don Berna. Que yo ¿Por qué no hacer una preguntadita? ¿Quién es este nuevo testigo al que se refirieron ayer? Esta conversación es entre Álvaro Uribe Vélez y Wilcer Molina, alcalde de Amagá. El 21 de octubre del año 2015, la Corte Suprema de Justicia ordenó interceptar las llamadas telefónicas de Wilcer Molina, quien antes de ser alcalde había sido abogado de paramilitares. En el primer audio de esas interceptaciones apareció el expresidente Álvaro Uribe y le comenta a Molina sobre su preocupación luego de que la agencia ANCOL dijera que el alcalde había contratado testigos falsos en contra del senador Iván Cepeda. Voy a leerles esta partecita. ¿Cómo le parece? Y sacaron eso en ANCOL. Y aquí entonces sacaron un pasquín 3 días antes. El mismo día de las elecciones también lo repartieron. Eso lo saca Alirio Uribe, presidente, el abogado tramposo del colectivo de abogados. Él inclusive manda en Twitter, eso lo regaron acá. Entonces le hicieron eco los contradictores míos. Él dice que favor paga favor. ¿Cómo le parece? Es lo que responde Wilcer Molina a Álvaro Uribe Vélez. En esa misma llamada, Wilcer Molina le pide a Álvaro Uribe que por favor interceda por 2 testigos que están en la cárcel y que al parecer serían los que habían testificado en contra del senador Cepeda. Álvaro Uribe le dice, ¿en qué cárcel están 2 testigos? Wilcer Molina le dice, están en La Dorada. El señor Gabriel Santaña sí está en la cárcel de La Paz en Itagüí, pero el señor Ramiro Henao, alias Simón, que es el testigo más fuerte contra Iván Cepeda, y al señor Algues Durán, alias René, también se lo llevaron para La Dorada castigados. Los tienen en celdas de castigo, están con enfermedades, tienen ampolletas en el cuerpo. Doctor, ¿cómo le parece que por decir la verdad están castigando a nuestros clientes? Y Álvaro le respondió, hagamos una cosa. Eso sí hay que pedir ya una intervención de la Procuraduría. A mí me parece muy grave eso. A Iván Cepeda le están diciendo que tienen que investigarlo por tráfico de influencias, por haber solicitado que por los riesgos de seguridad que tenía este señor Monsalve, debían protegerlo y cuidarlo para llevarlo a otra cárcel. Ustedes están pidiendo que eso es tráfico de influencias. Y lo que hizo este señor, el de la finca, ¿cómo lo podríamos entonces llamar? Wilcer Molina le dice, sí, presidente, totalmente de acuerdo. Y Álvaro Uribe le responde, muchísimas gracias, mándeme ya un mensaje con los nombres y eso sí, ¿dónde están los unos y los otros? Días después, Álvaro Uribe Vélez se volvió a comunicar con Wilcer Molina y en esa ocasión pregunta sobre un testigo que declaró en contra suya y de su hermano Uribe por la masacre de El Aro. Escuchemos, Ovidio, otra vez el audio, porque con todo esto
siguen insistiendo en que todo lo del juicio de Uribe es un montaje. Este audio no es un montaje. Y por este audio también se investigó a Wilcer Molina. Ovidio, volvamos con el audio, por favor. Muy bien, presidente. Por acá es para unos grados. ¿Cómo va su cosa? Bien. ¿Cómo le parece pues que la noticia de ayer fue, ya están todos los medios? Si otro testigo dijo, acusa a mi hermano Santiago Armuilo de Laro, que entonces compulsan copias. Y es la hora que yo no sé nada qué es lo que han dicho los testigos, ni quiénes son, ni nada. No, pero los testigos, es que los únicos testigos del aro, no puede ser, porque los testigos que inclusive fueron el señor Luis Arnulfo Tuberquia y León Alberto Henao Miranda, alias Pilatos, manifestaron antes que en el aro ese Villalba y ese señor nunca estuvo. O sea, declararon desmintiendo a don Berna, por encima de don Berna, porque yo... ¿Por qué no hacer una preguntadita? ¿Quién es este nuevo testigo al que se refirieron ayer? Bueno, entonces ahí nos queda como el tema de montaje. Todo ha sido un montaje. Aquí están estos audios también. Ustedes los están escuchando. Esto no ha sido inteligencia artificial. Nada. Inteligentes ellos para montar y decir que todo es falso. Esto es pues lo que quise traer este audiecito, hoy como ayer, para que recordemos todo lo que ha sucedido antes de que por fin Uribe estuviese sentado en los estrados judiciales. Durante este juicio, lo que se ha atrevido a decir la defensa de Álvaro Uribe Vélez es que todo es un montaje. Pero nos vamos de la audiencia. Uribe no tiene garantías, tiene tan pocas garantías que puede hacer recorridos, correrías por todo el país presentando a sus 5 precandidatos. Ovidio, vámonos entonces a esta hora con, esto es una vergüenza, porque promesas de ayer que vuelven otra vez. Vergüenza nacional. En Hoy Noticias, la vergüenza nacional. La vergüenza nacional. Miren, ayer estuvo el señor de la finca, estuvo en el eje cafetero, estuvo en Quindío, en el departamento del Quindío. Allá estuvo con sus 5 precandidatos, hablando, todos señalando lo que iban a hacer. Miguel Uribe se fue, lanza en ristre contra los maestros, contra FECODE, fue tanta la metida de pata de Miguel Uribe que le tocó a su jefe, el señor de la finca, salir a suavizar un poquito las cosas, ya les voy a contar. Pero entre todas las cosas que llamó la atención del discurso, fue una de las promesas que ayer hizo el señor de la finca. Mejor dicho, vamos a escuchar Ovidio cínico, palabra de gallero. Una pregunta, en todos estos departamentos están quejosos de los altos impuestos, del predial. Palabra de gallero, un gobierno de este partido rebajará sustancialmente los impuestos en Colombia. ¿Qué tal esto? Palabra de gallero. Ayer Uribe se comprometió, como ustedes lo escucharon, a reducir el tamaño del Estado, a bajar los impuestos, si el Centro Democrático gana las elecciones del 2026. Y yo recuerdo muy bien que en el 2018 ustedes van a ver esta imagen que ya Ovidio nos va a poner, porque fue exactamente lo mismo, fue exactamente lo que prometió el que dijo Uribe, el que puso Uribe. En el 2018, Iván Duque, candidato del Centro Democrático, proponía que si ganaban ellos, bajaban los impuestos y además subían el salario mínimo. ¿Recuerdan la frasecita? Aquí está. Menos impuestos, más salario mínimo para un país solidario.
y no hubo ni lo uno ni lo otro. Y ahora entonces, este señor, el de la finca, nos viene a decir que si gana las elecciones, entonces ahora sí va a bajar los impuestos. Nos siguen creyendo, pero ¿sabes qué es lo más tenaz? Vamos entrando vídeo. Lo más tenaz es que la gente le cree, es que la gente lo aplaude. Ayer estaba lleno el recinto donde estaba el señor de la finca con sus 5 precandidatos. Llegó diciendo, qué pena, es que tenía la audiencia y entonces vengo para acá. Él se mueve entre la audiencia, entre los juzgados y la carrera a la presidencia. Tiene mucho tiempo Álvaro Uribe Vélez para hacer tantas cosas a la vez. Habla que el Centro Democrático es una escuela de líderes, porque habló también con los jóvenes del Quindío. Es una escuela de líderes. Pero habría que decirle a estos muchachos, todos ellos aplaudiendo al Cucho, que muchos de los que han estado en esa escuela de líderes se gradúan en la cárcel de líderes del Centro Democrático. Y si no, miren a Ciro Ramírez, miren a Uribito, miren al señor Moreno, miren a todos los que están en la cárcel, funcionarios del señor de la finca. A Zuluaga investigado también. O sea, todos sus líderes se forman en la escuela del Centro Democrático y muchos de ellos terminan en la cárcel. ¿Qué escuela? Bueno, pues Uribe se convirtió nuevamente en el protagonista por esas declaraciones que dio en ese foro de precandidatos del Centro Democrático en el departamento del Quindío, en Armenia. Allí aseguró lo que ustedes escucharon, palabra de gallero. Se nota que apoya mucho las peleas de gallos. Y entonces él señala que que cuando lleguen al 2026 a la presidencia, pues van a ejecutar una reducción sustancial de los impuestos en el país. Y además, pues yo no sé si será también ir a hacer lo mismo que Milei, llamar a Elon Musk, entregarle una motosierra para que minimice el Estado. No sé si ganando otra vez el Centro Democrático, pues como admiran tanto al tío Tom, pues de pronto les dé también por decirle al señor que mande a su preferido y le entreguen aquí una motosierra también para que reduzca el tamaño del Estado. Uy, tremendo. Él señaló que se va a generar, llegando a la presidencia, el Centro Democrático se va a generar una reducción del tamaño del Estado para crear un impacto positivo y significativo en la estructura gubernamental y en la prestación de los servicios públicos. Uribe viene organizando todos estos tipos de foros y señaló esto ayer en Armenia. Tenemos que ganar el proceso electoral 2026, pero él además señaló que no solamente necesita el Centro Democrático ganar la presidencia, sino que también necesitan ser mayoría en el Congreso de la República. Y por eso señaló él que hay que tener el Congreso para llevar a cabo el plan de gobierno. Y recordemos que el plan de gobierno del Centro Democrático, dicho por él mismo, entre otros, está acabar con la Jurisdicción Especial para la Paz. Por eso necesita mayorías en el Congreso. Y entonces, como ahora el señor no puede ser candidato ni a la presidencia ni a la vicepresidencia por Constitución, entonces ahora sus seguidores le están proponiendo que sea el cabeza de lista cerrada a las elecciones para el Congreso del 2026 y que así arrasan y sacan una gran mayoría de senadores. Esta propuesta la están lanzando. Ahora, por eso es que la razón para dilatar todo esto, mientras él no esté condenado, él puede ser candidato y puede ser elegido, mientras no esté condenado. Estando ya condenado, pues no podría. Por eso también será el afán, pregunto, el afán de querer dilatar el proceso de él, que lo dilata su propia defensa. Esto pues
es lo que está hablando Álvaro Uribe Vélez, las promesas que está haciendo. Él señala que en caso de que ganen las elecciones para presidencia, se va a implementar una política de austeridad en la reducción del Estado. Este partido se compromete con palabra de gallero, si gana el gobierno, a reducir sustancialmente el tamaño del Estado. Pero además de las propuestas de los precandidatos, llamó mucho la atención una imagen. Una persona que estaba allí al lado de Uribe y muy pegadito a él. Ovidio, vamos con estas dos fotografías, por favor. Los alias y Uribe y Calzones. Porque César Augusto Giraldo Montoya, quien ustedes están viendo allí, conocido con el alias Calzones, estuvo al lado de Álvaro Uribe Vélez en este foro. Ahí estuvo este señor, el foro por el futuro de Colombia, que realizó los uribistas en Armenia. Ahí están. Uno se queda como, wow. Esto se realizó el sábado 8 de marzo. Allí estuvieron los precandidatos a la presidencia y al Congreso de la Colectividad Uribista. Ahí estaba también el concejal Daniel Briceño, que ya entendemos por qué es su oposición tan férrea, porque quiere saltar al Congreso y entonces necesita estar metido en toda parte donde esté Uribe para que lo vea y le den la bendición para aspirar al Congreso. Mire, llamó más la atención esta persona allí, y no porque no pudiera estar, sino por los antecedentes que tiene. César Augusto Giraldo Montoya, quien está señalado, entre otras cosas, de fraguar un atentado contra el presidente Gustavo Petro, y quien es muy reconocido por ese alias, pues estuvo allí muy de la mano con el señor de la finca. Este hombre no solamente estuvo en el encuentro, todo lo que se hizo en Armenia, sino que siempre estuvo al lado de Uribe. Ahí lo están viendo ustedes, pegadito a él. Y hay que recordar entonces la denuncia que hizo el presidente Gustavo Petro durante su campaña, cuando señaló que estaban preparando un atentado en su contra, la estructura La Cordillera, de la cual, según la Fiscalía General de la Nación, este señor formaba parte. Y por eso, en ese momento, vamos entrando vídeo, por eso, en ese momento, se canceló esa visita que se tenía programada para Pereira. Entonces, eso fue lo que dijo el presidente en ese momento. Me tocó suspender la manifestación porque decían que me iban a matar. Una banda que son precisamente los hombres armados que recogen el crédito para que alias Calzones se vuelva millonario. Fue lo que denunció en su momento el presidente Gustavo Petro. La Fiscalía General de la Nación tiene a este personaje dentro de un organigrama de la Terraza, una banda criminal de Pereira, la Terraza de Pereira. Esta organización es fruto de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, nació de allí. Hasta el momento, esa investigación durante la era Barbosa, pues no avanzó ni nada. Y durante esta administración de Luz Ariana Camargo, pues no se ha conocido avances de este caso. En su momento, el señor Giraldo, alias Calzones, a quien no recuerdo si fue el alcalde de Pereira, ustedes me recordarán, señalaba que a él no le pasaba Duque al teléfono, que realmente a quien le pudo hablar con él fue porque alias Calzones lo llamó y se lo puso en la línea. Que el que mandaba, el coordinador del Centro Democrático allí era Calzones, que él era el que manejaba todo el tema del Centro Democrático. No sabemos si sea cierto o no, lo que sí sabemos es que donde está Uribe está él. Y ayer, el sábado, perdón, se vieron allí.
En su momento, cuando salió lo de esa investigación que lo hizo la revista Raya y cuando se conoció que la fiscalía lo tenía en medio de esa investigación, pues el señor Giraldo señaló que él no tenía ningún tipo de vínculo con ninguna organización en Risaralda. Tengo un concesionario de carros, yo vendo carros usados, negocios completamente transparentes y abiertos a cualquier ciudadano. Él también tiene un restaurante, si no estoy mal, a la que la clase política del Centro Democrático y de la derecha pues asiste con gran frecuencia. Pues queda uno como, ajá, ¿y entonces qué? Ahora, con el tema de los impuestos, pues Duque lo prometió y lo incumplió. Y ahora su jefe vuelve y lo promete y vamos a ver si lo van a cumplir. Dudo mucho que esto vaya a pasar.